Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy tenemos una noticia que ha dejado a todos los fans de las series turcas completamente sorprendidos. Beren Saat y su impresionante escena de llanto en su nueva serie ha generado una ola de rumores y emociones en las redes. Desde el primer momento en que la escena se emitió, las redes sociales explotaron. Muchos espectadores comenzaron a preguntarse si las lágrimas de Beren eran actuación o si en realidad algo mucho más profundo estaba ocurriendo detrás de cámaras. Algunos incluso afirmaron que la actriz vivió un momento personal tan intenso que no pudo contener sus verdaderas emociones frente a las cámaras. No fue una escena, fue un desahogo real, comentó una fuente cercana al set. Todo comenzó durante la grabación del capítulo final de la temporada. El personaje de Beren atravesaba una ruptura amorosa, y la escena exigía una actuación profunda y sincera. Pero algo inesperado ocurrió. El actor coprotagonista, Emir Kağran, con quien Beren había sido relacionada sentimentalmente en los últimos meses, estaba justo frente a ella. La tensión entre ambos se palpaba en el aire. Cuando el director gritó «acción», la emoción desbordó los límites de la interpretación. Beren no pudo contener las lágrimas. Fue un momento tan real que todos en el set se quedaron en silencio, contó uno de los miembros del equipo técnico. Los ojos de Emir también se humedecieron, y aunque la escena terminó, ninguno de los dos pudo hablar durante varios minutos. Fue como si todo lo que habían vivido fuera de la cámara se mezclara con el guión, comentó otro testigo. Según algunos rumores, la relación entre Beren y Emir habría terminado poco antes de la grabación. Las diferencias profesionales y los celos habrían deteriorado lo que comenzó como una historia de amor intensa. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni negó oficialmente la separación. Lo que sí está claro es que la escena fue tan real que incluso el propio director decidió no repetirla. Era imposible recrear esa emoción. Lo que vivió Beren fue auténtico. Tras la emisión, los fans comenzaron a publicar cientos de mensajes en redes. Algunos decían, si eso fue actuación, merece todos los premios. Otros aseguraban, esa mirada no se finge, eso fue real. Incluso Emir, en una entrevista posterior, fue consultado sobre lo ocurrido. Su respuesta dejó a todos con más preguntas que respuestas. A veces la verdad y la ficción se confunden. Esa escena fue especial para ambos. Días después, Beren rompió el silencio en una entrevista exclusiva. Con una sonrisa melancólica, declaró, fue una escena muy difícil. No puedo decir que todo fue actuación, porque la vida a veces se mezcla con el arte. Pero me siento agradecida por haberlo vivido. Sus palabras generaron miles de reacciones y un debate interminable entre los espectadores. Mientras tanto, los medios comenzaron a especular sobre el verdadero estado emocional de la actriz. Algunos periodistas afirmaron que Beren llevaba semanas mostrando señales de agotamiento emocional y que esa escena fue simplemente el punto de quiebre. Otros, en cambio, defendieron su profesionalismo, señalando que su capacidad para transmitir emociones tan genuinas es precisamente lo que la ha convertido en una de las actrices más respetadas del país. En los foros de fans, la conversación se volvió aún más intensa. Nadie puede llorar así si no siente algo real, escribió un usuario. Beren siempre ha sido auténtica, pero esto fue otra cosa, añadió otro. La escena, que duraba apenas 3 minutos, se convirtió en uno de los clips más compartidos del mes en todas las plataformas digitales. Miles de ediciones, videos de reacción y análisis surgieron en cuestión de horas. El propio director, en una entrevista posterior, confesó que él mismo se había conmovido durante la filmación. He trabajado con muchos intérpretes, pero rara vez he visto algo tan visceral. Cuando gritamos, corte, todos sabíamos que habíamos presenciado algo irrepetible. Aseguró también que decidió mantener la toma original sin cortes, para preservar la autenticidad del momento. Poco después, comenzaron a circular fotografías de los días de rodaje.
En una de ellas, se podía ver a Beren sentada sola, mirando el horizonte, con los ojos hinchados por el llanto. Esa imagen se volvió símbolo de la entrega y vulnerabilidad que caracteriza su carrera. Sin embargo, no faltaron las teorías que afirmaban que el canal habría aprovechado la situación personal de la actriz para aumentar la audiencia y generar polémica. Las declaraciones del coprotagonista, Emir, no ayudaron a calmar las aguas. En otra entrevista, cuando le preguntaron si seguía teniendo contacto con Beren, respondió simplemente, el respeto siempre estará, pero algunas historias solo pueden vivirse una vez. Sus palabras fueron interpretadas de múltiples formas, para algunos, una despedida definitiva, para otros, una muestra de que el vínculo emocional aún seguía vivo. A raíz de todo esto, la serie alcanzó cifras históricas de audiencia. Los episodios siguientes fueron analizados cuadro por los fans, buscando señales ocultas, miradas o gestos que pudieran revelar lo que realmente sucedía entre ambos actores. Los críticos también se sumaron al debate, escribiendo columnas que exploraban los límites entre la actuación y la verdad emocional. Un reconocido crítico de televisión escribió, lo que presenciamos con Beren Saat no fue una simple interpretación. Fue una catarsis pública, un momento en el que la actriz dejó de representar para simplemente ser. Este comentario se volvió viral, y muchos lo tomaron como una descripción perfecta de lo que había sucedido en aquella escena. Mientras tanto, Beren decidió alejarse temporalmente de las cámaras. En sus redes publicó un mensaje breve, acompañado de una fotografía en blanco y negro, a veces, el silencio también habla. La publicación superó el 1.000.000 de likes en menos de 24 horas. Algunos medios interpretaron ese retiro como una señal de duelo emocional, mientras que otros aseguraban que estaba preparando un nuevo proyecto internacional. Semanas después, su representante confirmó que la actriz había recibido ofertas de varias plataformas digitales extranjeras interesadas en trabajar con ella. Beren está tomándose un tiempo para descansar y elegir con calma su próximo paso. Después de todo lo que vivió, necesita reconectar consigo misma, declaró. Sin embargo, el público no dejó de hablar de la famosa escena. En festivales de televisión, en universidades de arte dramático y en foros especializados, se analizaba cada detalle, la respiración entrecortada, la mirada perdida, la manera en que las lágrimas caían sin control. Algunos profesores incluso comenzaron a usar la secuencia como ejemplo en clases de interpretación. Finalmente, meses después, Beren regresó a las redes con un video grabado en su casa. En él, agradecía a sus seguidores por el apoyo recibido, el arte nos salva, incluso cuando duele. Gracias por acompañarme en este viaje. Su voz sonaba más serena, pero aún se notaba una leve nostalgia en su mirada. Aquella escena, que comenzó como parte de una ficción televisiva, terminó convirtiéndose en un momento histórico para la televisión turca. No solo marcó un antes y un después en la carrera de Beren Saat, sino que también abrió un debate profundo sobre la línea que separa el arte de la vida, la actuación de la verdad. Y quizás, como muchos dijeron, en esos minutos frente a la cámara, Beren no interpretó un personaje, se interpretó a sí misma. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Fue todo actuación o vimos un momento de verdad entre Beren y Emir? No olviden dejar su opinión en los comentarios y suscribirse al canal para más historias de amor, drama y emociones del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, queridos seguidores.